Imagínense, Madero se casa allá en 1903-1904 en México, y se pudo ir a vivir a cualquier parte del mundo, con el dinero que tenía. En aquel tiempo la fortuna personal de don Francisco y Madero, la personal, no la de la compañía Madero, era arriba de los... Madero es un personaje interesantísimo. Era vegetariano, era espírita, era abstemio, era creyente cristiano, era liberal, era demócrata, era hombre de negocios, era homeópata. O sea, es un personaje que lo puedes abordar de muchos puntos. San Pedro es un pueblo tan ligado al maderismo y tan ligado a este movimiento, que el primer lugar de la República Mexicana donde va a haber un alzamiento en contra de Victoriano Huerta va a ser en San Pedro. Digo que ya imagino a Sarita en los terregales de febrero, marzo, ¿verdad? Limpiando el polvo, y era otro clima, ¿no? Pero ya hacia tierra, el clima siempre ha sido aquí. Es el que nos pone en el mapa de la historia nacional y universal, porque la Revolución Mexicana tuvo repercusiones y tuvo impacto a nivel mundial. Por eso debemos conocer el contenido del libro, o si no, hay muchas otras cosas donde ustedes pueden documentarse, pero nosotros tratamos de en este libro hacer el concentrado de lo que es Madero en San Pedro y hablar de los maderistas, porque los primeros seguidores de Madero los tuvo aquí en San Pedro. Aquí en San Pedro va a nacer el grito Viva Madero. Aquí fue, yo supongo, ¿no? Como dice el poema de Sabines, yo no lo sé de cierto, pero lo supongo, que el primer lugar donde gritaron Viva Madero fue aquí en San Pedro. En alguna de aquellas reuniones del club, que sí, que vamos a lanzar a Francisco Rivas, sí, arriba Madero, Viva Madero, y Viva Madero, y Viva Madero. Y fue un grito que conmocionó a México y que movió a México y que generó una revolución y nació aquí. Entonces yo creo que los sanpetrinos debemos sentirnos orgullosos y conocer esa parte de la historia de San Pedro. Porque como les digo, si ustedes le googlean, ahora que se usa eso, Revolución Mexicana, van a ver la Revolución Mexicana y van a ver que el iniciador de la Revolución Mexicana ahí dice que nació en Parras de la Fuente, pero que vivió en San Pedro, y que en San Pedro escribió el libro La Sucesión Presidencial. Y ya en las biografías más detalladas va a decir que aquí en San Pedro fundó su primer club. Hay muchas edificaciones. Entonces, toda esa gente que construye estas casas, pues conocieron a Madero. Es el tiempo donde Madero vive en San Pedro, porque Madero va a hacer de San Pedro su hogar, va a establecer su domicilio conyugal aquí. Imagínense, Madero se casa allá en 1903-1904 en México, y se pudo ir a vivir a cualquier parte del mundo, con el dinero que tenía. En aquel tiempo la fortuna personal de don Francisco y Madero, la personal, no la de la compañía Madero, era arriba de los 600,000 pesos. Un dineral en aquellos tiempos. No, él se casa con Sarita y se iban a vivir a San Pedro. Imagínense el amor que le tenía Sarita a Madero, que lo siguió hasta San Pedro. Imagínense pudiendo ella vivir en México, poniéndose sus moños, vámonos a Francia, vámonos a España, a París, a donde hubieran querido. Se vino a vivir a San Pedro. Les digo que ya imagino a Sarita en los terregales de febrero, marzo, ¿verdad? Limpiando el polvo, y era otro clima, ¿no? Pero ya hacia tierra, el clima siempre ha sido aquí. San Pedro es muy importante para Madero. Los personajes de San Pedro son muy importantes para Madero. Tanto así que Madero, cuando toma posesión de la presidencia de la República, se va a llevar a 4 personajes de San Pedro como parte de su equipo de trabajo. Aparte de su tío, Emilio Madero, que se lo lleva de tesorero de la nación. Lo criticaban a Madero que porque era su tío, y él dice, sí, me traigo a mi tío porque mi tío es honrado, es honesto, y le tengo confianza, necesito a alguien de confianza, lo conozco. Y las leyes de aquel tiempo lo permitían, o sea, era completamente legal. Y se va a llevar
a su secretaria asistente, a Soledad González, a ese gran personaje sanpetrino. Cholita González era hija de una señora que pertenecía al servicio doméstico de los Madero. Los Madero, Dios no les dio hijos, pero adoptaron a muchos chiquillos. Entonces la niña andaba ahí por la casa, su mamá estaba lavando la ropa, haciendo qué hacer, y ella se ponía a platicar con don Francisco. Entonces dicen que don Francisco le decía: esta niña tiene muy buena cabeza, porque a pesar de que era chiquita tenía una plática de adulto. Madero la manda a la escuela con Calzada y con ellos. Ahí había maestro de inglés, maestro de francés, y Cholita, antes de cumplir los 10 años, sabía taquimecanografía, sabía escribir a máquina y sabía taquigrafía. Entonces Cholita va a ser la que va a pasar a máquina el borrador del libro La sucesión presidencial. Cholita lo pasa a máquina. Luego se lo llevaban al tío José Ángel Benavides y a don Catarino para que lo viera, y ya le hacían observaciones a Madero, si había que cambiar algo, le daban su punto de vista, él les preguntaba, regresaba con Madero el texto y luego ya lo mandaba a la imprenta con don Serafín Alvarado. Ese fue el proceso. Cholita a los 14, 15 años está de secretaria particular de Madero en Palacio Nacional. Y más que su secretaria, era su asistente, era gente de mucha confianza. San Pedro es un pueblo tan ligado al maderismo y tan ligado a este movimiento, que el primer lugar de la República Mexicana donde va a haber un alzamiento en contra de Victoriano Huerta va a ser en San Pedro, el 6 de marzo de 1913, unos días después de la muerte de Madero. Aquí en San Pedro, las tropas leales al gobierno maderista, encabezadas al ya extinto gobierno de Madero, por el entonces mayor de caballería Agustín Millán y otro mayor de apellido Martínez, se van a levantar en armas contra el gobierno huertista. Y es el primer levantamiento documentado al 100% de tropas en contra del gobierno huertista, y va a ser en San Pedro también. Sí, o sea, y desconociendo a Huerta y desconociendo a la usurpación. Aquí en San Pedro va a ser ese primer levantamiento en contra del gobierno usurpador. O sea, San Pedro está muy ligado al maderismo, por eso somos el origen y es el destino, ¿verdad? Entonces, cuando surge la oportunidad de publicar estos textos, pues lo hacemos, y el libro lo presentamos el pasado día 30. Está a la venta aquí en el Museo Madero, está en un precio muy accesible, solamente es para recuperar y pues mandar a hacer más. Ya se han donado algunos ejemplares, y aquí está a la venta en 200 pesos, aquí lo pueden localizar. El museo abre de martes a domingo, de 9 a 6 de la tarde, y bueno, ojalá lo puedan tener en sus manos. Y como les digo, es la historia del maderismo en San Pedro. Me lo pueden pedir a través de, yo tengo una página que se llama Cronista Tavares en Facebook. Ahí nos lo pueden pedir por inbox y se los hacemos llegar por correo o por algún otro medio, ¿verdad? También se los podemos hacer llegar. Como les digo, incluye lo del movimiento maderista en San Pedro, la crónica de la primer toma de San Pedro por parte del general Emilio Madero, viene la biografía, la pequeña biografía de algunos de los primeros seguidores de Madero, y lo rematamos con una línea de tiempo. Yo había dicho que no iba a escribir un libro sobre la historia de San Pedro porque Mireles ya escribió uno, pero yo creo que precisamente para la gente que no conoce San Pedro, que no es de San Pedro, al final pusimos una línea del tiempo donde hablamos de la historia de San Pedro, los principales acontecimientos, los principales personajes, hasta el pasado reciente. Y como te digo, la intención de nosotros es que quede una memoria, y obviamente pues a nosotros nos gustaría que todos los sanpetrinos lo leyeran y se enteraran y se sintieran orgullosos de que son parte, que nacieron, viven o están en el pueblo de Madero, en el pueblo que es el origen y el destino de la Revolución Mexicana. Entonces, y bueno, pues lo de la Revolución, pues he leído. Creo que para escribir un libro hay que leer muchos, dicen. Y yo creo que yo he leído lo que se debe leer para escribir de la Revolución.
Por ejemplo, yo ya leí la historia militar de la Revolución Mexicana del general Sánchez Lemago, que es la recopilación de todos los partes de la revolución. Sobre Madero, yo leí los textos que escribió en el 85 Enrique Krausen. Yo siento que Enrique Krausen es el más profundo estudio, la persona que más se metió a estudiar a Madero, porque lo estudia habla desde el espiritismo, desde etcétera, y su punto de vista, Krausen es un historiador, un narrador liberal, demócrata, y ve las cosas muy fríamente, o sea, pues como se debe ver la historia es una y nadie la puede reinventar. Entonces Krausen se va a las fuentes originales, yo lo leí, vi sus documentales, leí algunas otras cosas. Madero, la biografía de Madero que hace José Macisidor, que es una biografía vista desde un punto de vista muy marxista, muy dialéctico. Luego hay otro autor, ahorita me acuerdo, que hace un análisis totalmente dialéctico marxista de la Revolución Mexicana y apunta lo que comentábamos, lo que en su momento dijo Flores Magón. De cierta manera es cierto, la Revolución maderista, los ideales maderistas no son socialistas, son liberales demócratas. Y yo siento que en ese momento, cuando Madero hace esos planteamientos, a la gente en general le llamó la atención. He leído los libros de Kant, del gran biógrafo de Villa, para abordar al personaje desde el punto de vista local. Este libro es un libro eminentemente localista. Aquí hablamos de la revolución maderista, de Madero visto por los sanpetrinos. Yo, por ejemplo, platiqué con la familia de Salomé Hernández Borrego, firmante sanpetrino de Plan de Guadalupe. Salomé Hernández Borrego era trabajador, era peón en una de las haciendas de Madero. Se va a la revolución a seguir a Madero. Inclusive la familia de Salomé, después de que triunfa la revolución constitucionalista, reciben un reconocimiento económico, e inclusive a uno de ellos, a Leonardo, doña Sarita le da unas tierras. O sea, a gente que conoció a Madero, gente que es parte de las familias que conocieron a Madero. Hay un libro fundamental para conocer a Madero, se llama La Dama de la Revolución. La Dama de la Revolución son las cartas entre Madero y Sarita. Esas cartas es ahorita me acuerdo del autor, aquí lo presentaron ese libro, es muy interesante porque ahí estamos oyendo a Madero. Es cierto, nadie habla como escribe, es muy difícil, pero sí te da una idea de cómo es la persona. Le hablaba Sara a Madero de una forma muy cariñosa, muy tierna, muy humana. Entonces ese libro es fundamental para tratar. Es imposible decir que conoces a Madero. Madero murió pues hace ya más de 109 años. Se van a cumplir el año que entra, 110 años. Pero sí te permiten acercarte al pensamiento de Madero, a la forma de ser de Madero. Entonces todo eso a mí me sirvió al ir recopilando y al ir rehaciendo la historia de Madero en San Pedro, ir conociendo al personaje. Por ejemplo, yo no sé qué diablo sea, pero los grupos masónicos hay un cargo que se llama hospitalario. Algunos masones me han dicho que es alguien así como que el encargado de dar la bienvenida, algo así. La parte social. Sí, al interior de sus reuniones. Madero nunca quiso ser más que hospitalario. Yo supongo, porque no soy masón, me han invitado pero no he querido. La verdad no me ha llamado la atención, 2 o 3 veces me han invitado, pero bueno, por alguna razón no me he integrado a esa. Pero pues bueno, no entré yo, pero por lo que se cuenta de Madero, masón, él nunca quiso hacer otro cargo. Entonces algunos me dicen que es uno de los cargos, todos los cargos supongo son importantes, pero es uno de los cargos más sencillos, más nobles.
Un amigo masón me dijo, ser hospitalario es un cargo muy noble, mi Tauris. Y Madero nunca quiso dejar de ser hospitalario dentro del rito masón. O sea, eso nos habla de la sencillez de Madero. Madero es un personaje interesantísimo. Era vegetariano, era espírita, era abstemio, era creyente cristiano, era liberal, era demócrata, era hombre de negocios, era homeópata. O sea, es un personaje que lo puedes abordar de muchos puntos. Yo lo he tratado de abordar por el lado del periodismo. Viene un trabajo donde hablamos del trabajo periodístico de Madero. Estoy terminando, tengo 5 años terminando un trabajo sobre Madero homeópata, porque por ahí me encontré yo un documento donde Madero, Sarita, no está ya me acordé no recuerdo, no está en otro documento donde, bueno, en La Dama de la Revolución, Sarita le hace un comentario en una carta que su compadre fulanito está malo, y Madero le dice, dile que vaya a ver a fulanito, a ver qué le da, y si no se compone que me vuelva a decir, y luego le pregunta, oye, ¿cómo está? No, bien. Pero hay una carta de Madero donde sí hace una receta. No, dile que le dé esto con esto y esto. Entonces es un punto de vista que no le he acabado, la verdad, por X o mangas, pero sí pienso terminarlo, porque también creo que es importante conocer el tipo de medicina homeópata, porque también en la homeopatía hay sus corrientes, hay sus cuestiones, sus ramas, y Madero ejercía, curaba, o sea, y en esa carta le dice, sí, tu compadre ya fue, ya está muy bien, gracias a Dios. Tenía cientos de ahijados en San Pedro, todo el mundo era su compadre. En las cartas de la Dama de la Revolución, Sarita le dice, ya le di a tus ahijados fulanito, y el ahijada fulanito les pagaba los estudios, los ayudaba. Es un personaje fascinante que se integró a San Pedro, y en uno de los últimos discursos que va a dar en San Pedro va a decir que aquí vivió los mejores años de su vida, que Parras es su pueblo natal, pero para él San Pedro es su pueblo adoptivo, porque aquí, él lo dice, vive los mejores años de su vida, y aquí conoce la nobleza del pueblo mexicano y el valor del pueblo mexicano para luchar por sus derechos.